Hola, aquí está de nuevo la Bitácora Viva, un espacio de paradoja, aprendizaje vivo, el canal en el que voy abriendo cada una de las instancias que puedo compartir. Ahora que salí del formato vivo de Facebook que tenía los domingos, quizás pueda hacer con cierta mayor frecuencia, quizás con cierta fidelidad a lo que se va desplegando en mi experiencia personal, este proceso de autodescubrimiento de quién soy, de mi yo real, a la luz de las enseñanzas de la verdad divina y con esta maravillosa opción de restaurar mi relación con Dios. Un poco en este sentido venía la conversación del video anterior en el que a partir de, bueno, en realidad la secuencia es mucho más amplia, viene de las relaciones de perdón y arrepentimiento, pero como un poco hacer más foco. Hablábamos de la oración, en unos 2 o 3 videos anteriores hablábamos de la oración y ahí abrir ese espacio de oración para empezar a preguntarnos un poco exactamente qué estamos haciendo cuando rezamos, qué pretendemos, cómo lo hacemos, cómo escuchamos y qué decimos, cómo hablamos. Y en esa cuestión justamente de autoexamen, eh, en este proceso de despertar al pecado, es obvio que se destituyen muchas de las verdades que damos por entendidas, por sobreentendidas, como la fe, el amor, el, el miedo, inclusive el egoísmo, el pecado. Este despertar tan famoso de la nueva era, en realidad es un despertar, en verdad, en relación a la verdad divina hablo, es un despertar, sí, pero es un despertar al pecado, es un despertar a la desarmonía, es un despertar al uso de la voluntad en función del libre albedrío y a cómo nuestros deseos están todo el tiempo pulsando en el sentido empujando, quería decir, más que nada, o sea, impulsando nuestros comportamientos, nuestros deseos en desarmonía. Y a esto iba un poco la mirada panorámica de nuestra relación con Dios, de cómo este devenir, cómo se bifurca el camino en esta experiencia, desde lo que fue el objetivo de la creación de este universo como patio de juegos del alma. Y lo conversábamos en la secuencia anterior, en la que hablábamos de las grandes heridas que teníamos, como así lo muestro de manera rapidita, porque sé que no intento detenerme, pero en 2 de las grandes heridas que tenemos en realidad con Dios como forma constante y muy vigentes inclusive, muy vigentes en la nueva era espiritual y que tienen que ver con una rebelión, ¿no? La herida número 1, y la herida número 2, la de autosuficiencia, a la que después se agregan la herida número 3, que es considerar a Dios como iracundo, castigador y cruel, que también tiene vigencia 2000 más, ¿no? 2000 de Amonia Man, miles y miles de años después. Y después, en principio, en cuarto lugar, la ley de la atracción como asociada a la idea de este Dios cruel y agitador. Y no, en el último lugar, la imposición de creencias emocionales basadas en el género. Yo quiero compartir un poco de estas heridas desde la perspectiva personal. Digamos, ya lo vimos así en carácter general y lo quería compartir desde la perspectiva personal. Terminaba el video anterior compartiendo justamente esta intención de conectarme con Dios, de restaurar mi relación con Dios, de desarrollar la humildad como órgano del alma para aceptar lo que siento por Dios y para construir la fe, atravesar esta experimentación que tiene que estar basada en hechos, que son eventos reales que tienen que estar probados personalmente a través del ver y sentir. Esta experimentación es emocional. Por lo tanto, la intención de este encuentro tiene que ver justamente con hacer foco en ese espacio, pero ya ahora sí quedarme en mi verdad personal, que no es la verdad absoluta.
y en esto también es necesario dejar claro que la verdad personal no es la verdad absoluta, es la verdad que utilizamos aquí en la tierra, esa componenda, como dice, esa verdad a medias, que argumentamos todos que mi verdad, tu verdad, que la tuya es tan válida como la mía, y en este sentido es así. Sin embargo, no es la verdad, no es la verdad absoluta, digamos, hay una sola verdad. Porque obviamente, si no sería incoherente tener 1 millón de verdades, digamos, es como que llamar la verdad ya no sería pertinente. Entonces, la verdad absoluta, que es la verdad de Dios, y que está, la verdad junto con el amor, son los pilares, son los principios sobre los que se erige la creación completa, el potencial de la creación del universo. Entonces, comprender esta distinción es que eh, lo quita, o sea, le quita esa jerarquía que damos. O sea, esta es mi verdad, pero está totalmente equivocada. Algo así, ¿no? Empezar así, a reconocer humildemente que esta verdad está totalmente basada en un sistema de creencias falso, que está alejada del amor, que está alejada de la verdad, y que por lo tanto en estas cuestiones de fe no es real, digamos, lo que yo podía profesar como fe tampoco es real, ni el concepto de Dios, ni ninguno de los otros conceptos que tenemos de egoísmo, de adicciones, de pareja. Y por eso la intención era partir de quién soy yo realmente, de quién soy yo realmente, que aunque no lo asuma, posicionarme en ese lugar. Hoy justamente Iván, digo hoy, bueno, que es 29 de septiembre, pero para cuando suba este video, lo voy a enlazar en la descripción abajo, y subió un breve video de la importancia de reconocernos como la creación más elevada para iniciar este diálogo con Dios. Más allá de que no lo asuma, o sea, que mi existencia en este momento no refleje esa coherencia, pero sí reconocer, y que es lo que me impulsa constantemente, reconocer que soy un alma poderosa, aunque todavía me dé miedo, y partir de allí como principio. Para eso los dibujos que A.J. Miller, creo no haberlo mencionado, A.J. Miller, quien recupera las memorias, o sea, reencarna Jesús en él, y que despierta, digamos, a estas memorias después de haber tenido una trayectoria en la tierra como AJ justamente. Jesús, cada vez lo llamo más Jesús en vez de AJ. Bueno, Jesús comparte, y a partir de su visita en el siglo I, que es quien instala nuevamente, no instala, pero es quien habilita la oportunidad de recibir amor divino y de restaurar esta relación con Dios. En este momento, en esta venida, en esta segunda venida, junto a su alma gemela, que es María, y a otras 7 almas, impulsan divulgar esta divulgación a la que me asocio, e intento acompañar humildemente, siempre referenciando los sitios oficiales para que cada uno, como corresponde, asuma la responsabilidad de su proceso, de su deseo y de su aprendizaje, de su educación en amor a partir de la fuente más elevada. Por lo tanto, en este momento me declaro absolutamente, digamos, en este sentido, no sé cómo explicar, sin asimetrías, sin experteces, incluso no invitando a que me crean lo que estoy diciendo, en tanto que lo fue un poco una frase de la nueva era, me hace acordar que dijeron algunos de los gurúes: no me crean lo que estoy diciendo, experimentalo. Pero en este caso la experiencia tiene mucho que ver con esta constatación que hacemos
a través de nuestra conexión con el alma. Y después, por supuesto, con la oportunidad de recibir amor divino. Entonces, recordar que es el alma. En principio, nuestra imagen, la imagen de la tierra, la imagen de quién soy, sería esto, ¿no? Yo soy Claudia González y puedo hacer todo mi currículum vitae. Esa es mi fachada, es la que yo creí ser, e incluso asociada al cuerpo, ¿no? A la imagen, sobre todo, por eso es fachada, la imagen, la máscara. Y después estaría el yo dañado, que es el yo herido, que está asociado justamente a los eventos de la infancia, ¿sí? A todas las heridas, que también trae las heridas de la gestación. Ahora un poco vamos a hablar desde la concepción, las heridas de ambos padres. Esta fachada, que es la cáscara, justamente es rígida, es dura, compacta, protege, supuestamente esa es el argumento de su existencia, protege lo de adentro hacia afuera, o sea, crea una separación, ¿no? Está basada en el esfuerzo. Vieron que mucho de esta promoción, por ejemplo, del esfuerzo, de que vale, de que lo vale, de que hay que, no sé, generalmente se representa como una escala, como que hay que, sí, que vale lo que estás, el sacrificio, bueno, el rendimiento, está basada en esta perspectiva, ¿no? En la inversión, en poner acá, en todo como un costo, ¿no? ¿Sí? Y por supuesto que tiene una constante retroalimentación basada en la opinión y aprobación de los demás, sobre todo. Bueno, entonces, por supuesto que podemos decir que justamente se opone, en el video anterior hablaba de las heridas que tenemos con Dios y se opone totalmente a lo que es lo que son las condiciones para poder conectarme con Dios, como por ejemplo la humildad como órgano del alma, el cultivo de la humildad para aceptar lo que siento por Dios y esa construcción de la fe que implica atravesar las heridas emocionales, esa fe que va a estar basada en hechos que son eventos reales, porque la fe, en un audio que lo comparte Iván, que también lo voy a enlazar en la descripción del video, que decía desmitificando la fe, o sea, quitándole esa connotación de una fe ciega, o sea, como todo y nada a la vez, realmente sin argumentos válidos. La fe en este caso, porque toda la creación, e incluso la lógica de la creación, es científica, está basada en una lógica matemática perfecta y predecible. Por lo tanto, la fe como parte justamente de esta naturaleza es así, está basada en hechos y se puede contrastar, digamos, se puede argumentar, se puede sostener. Entonces, estos hechos van a ser probados a través de la experiencia, a través del ver y sentir. Por eso es un proceso de experimentación personal, que es lo que estoy viviendo y es lo que estoy compartiendo secuencialmente en cada uno de estos videos. En principio, reconocer que asumir esta identidad revierte completamente la relación que mantengo con el mundo. Por lo tanto, esto de un poco lo que decía Jesús en el siglo en el siglo I, estar del mundo sin ser del mundo comienza a visualizarse. Y en esta deconstrucción de la fachada, el despertar al pecado, que tiene esta secuencia, que ya también la he compartido, a ver cómo se ve mejor, ahí. El despertar al pecado tiene una secuencia que implica, en principio, la creación del dolor, que veíamos recién, en el yo herido, en el yo dañado, que es, en cada una de las almas se inicia desde el momento de la concepción, los manchurrones, como los llama Iván en sus videos, esa creación del dolor, impulsa la creación de la fachada, como explicaba recién, con el supuesto argumento de protegerme del afuera, ¿no? Y de alguna manera no responsabilizarme, porque eso también es importante reconocer, que es no responsabilizarme de lo que siento, no procesar y
e ir en contra del diseño, porque la fachada lo que hace es, de alguna manera, almacenar las emociones, cuando en realidad nosotros somos un contenedor, pero fuimos diseñados para que las emociones nos atraviesen, no para almacenar y llegar a lo que es este efecto olla a presión que vivimos constantemente, tanto que ya se ha vuelto normal. Bueno, en la aceptación de la fachada, que fue la primera fase que viví en este despertar al pecado, reconocer la fachada, incluso me implicó como conté en el video anterior, la necesidad de elegir, digamos, continuar con la fachada y en ese momento la nueva era espiritual y el coach y toda esta maquinaria que alimenta al yo falso, digamos, o empezar este proceso de construcción asumiendo la responsabilidad, que incluso dentro, o sea, empiezo por la aceptación, inicio el proceso de construcción y atraviesa la lógica que es predominante en el mundo, que es la intelectual, ¿no? Primero es un proceso intelectual, como que, bueno, sí, la fachada acompañaría ese proceso y como decimos acá un poco en Argentina en broma, guiño, guiño, como que sí, como el como sí, ¿no? Asumir el como sí. Y después, por otro lado, la justificación de la fachada, que en este momento es un bloqueo, que es el que está como ejerciendo la mayor tensión en mi proceso, porque lo reconozco que está de alguna manera en la inercia, en estas emociones que gobiernan mis decisiones y que me voy acercando cada vez más a la posibilidad de anteponerme, ¿no? Mínimamente a detenerme a sentir en vez de obrar en consecuencia ya impulsado por la emoción. Y después vendría esta liberación del dolor, que de alguna manera tuve la oportunidad de con mi nieta Francesca poder recibir la asistencia indirecta de la ley de atracción y acompañar a Francesca en el procesamiento de su ira también me llevó a mí a empezar a involucrarme en el procesamiento de mi ira, que es lo que voy a compartir a continuación. Y acá relaciono un poco que esta aceptación de la fachada es la primera instancia de la humildad como deseo realmente de sentir lo que siento como lo siento en el momento que siento, digamos, esa humildad que es justamente lo opuesto a la fachada, ¿no? Y que a su vez alimenta el deseo, ¿no? Ese anhelo de ir cada vez más incrementando y de llegar, que es básicamente la fe, ¿no? La fe es el deseo, o sea, ese yo del futuro que es capaz de visualizarse y de aspirar a un estado mucho más feliz, de bienestar y de dicha. El camino, si se quiere, de alguna manera, si bien vamos en una relación hacia una relación con Dios, pero para poder hablar con Dios dentro del marco de la oración, lo principal que debemos reconocer es que Dios no habla con la fachada, por lo tanto, este proceso justamente de la oración implica asumir en principio este proceso de construcción para poder empezar el diálogo. Y no, por supuesto, tener un estado ideal, pero mínimamente reconocerlo e incluso, como ahora lo podemos ver, partir de la declaración de esa rebeldía, de ese estado de rebeldía en el que nos encontramos y de ese deseo de no procesar, o sea, no querer sentir, que es en el que la sociedad de la analgesia, como lo llama un filósofo, Han, es la sociedad de la analgesia, es la sociedad que justamente promueve la anestesia de múltiples formas de lo que realmente sentimos. Bien, bueno, acá por ejemplo, bueno, se percibe que a través de esa humildad y ese deseo es posible, eh, es posible no, acogernos a los beneficios que otorgan la ley del perdón y el arrepentimiento, y que a su vez nos permiten acceder
al amor divino por deseo también, ¿no? Relacionarnos con Dios y recibir el amor divino, que implica justamente esto ya de no ir no es solos. En realidad nunca vamos solos, pero sí podemos elegir no involucrar a Dios en el proceso, que es el camino del amor natural, el que no involucra a Dios en el proceso. Bueno, a ver, entonces, vamos de nuevo. Hablé un poquito de la fe, del yo fachada y volvemos a ese lugar. En el video anterior justamente mencionaba las heridas que teníamos, ¿no? Con Dios, la herida de rebelión y de autosuficiencia heredadas de la primer pareja humana, de Amón y Amán. Después tenemos las creencias que están relacionadas, en este caso, con las creencias sobre el género, que están relacionadas con nuestros padres y madres en la tierra. A ver cómo hago para que se vea mejor. Ahí puede ser, pero es chiquitito igual. Las creencias basadas en el género, las relacionadas con nuestros padres y madres. Eh, esta, el hecho de que Dios nos satisfaga las adicciones, que nos lleva de nuevo al punto anterior, digamos, el hecho de que Dios nos pide que seamos reales, el yo real, que no implica esta idealización de todo me gusta, amo la vida, soy amor, soy paz, y toda esa anestesia de que intenta de pecado sin culpa, lo llamaba bien Iván, o cerrar la herida sin sanar, de ninguna forma, al contrario. Es quien te ama, como dice Jesús, no asumirá por ti una responsabilidad que sea de tu competencia, digamos, porque justamente ahí está nuestra distorsión con la idea de amor, de asociarla a la conmiseración. Entonces, Dios nos ama, por eso nos da el libre albedrío como regalo, aparte del regalo de la vida, y confía en este sentido, porque todo el diseño del universo está basado en la confianza, en que somos capaces estamos diseñados para asumir la responsabilidad sobre el procesamiento emocional veraz, o sea, este compromiso de, de sanar a través de la ley del perdón y el arrepentimiento. Y me faltaba el último, que eran, bueno, los miedos y las supersticiones relacionados con la naturaleza de Dios, que bueno, uno justamente no expresa la ira, por ejemplo, contra Dios, pero sí la proyecta. No expresa la ira contra Dios porque en el fondo este temor de Dios que contaba, creo, en el video anterior, que me resulta familiar de la catequesis de la Iglesia Católica, que es a la que yo asistí, se me habló del temor de Dios, como que bueno, está como esta lógica ilógica de proceder, digamos, una suerte de obediencia ciega, que sería esa la fe, por miedo, que es como funciona el mundo. Y de alguna forma empezar a desandar ese camino me llevó a través de las leyes del perdón y el arrepentimiento, y después de vamos a ver, diciembre. En diciembre comenzamos la lectura y voy a decir enero, creo que fue el primer vivo que hice. Así que estamos prácticamente a 10 meses después de este proceso recién, estoy sintiendo mientras les hablo que no es la cronología del tiempo lo que representa la importancia, también eso es de la fachada, ¿no? Como que la trayectoria en tiempo representa, de alguna forma valida cierta expertez o cierta solvencia, de ninguna manera. O sea, estos 10 meses pueden ser realmente nada. Inclusive lo vemos en videos del 2016 en el que AJ eh, confronta a los grupos que vienen ya de años anteriores haciendo un procesamiento que no es veraz y que no es amoroso, y, y que justamente revela esta justificación de la fachada, que es en la instancia en la que me puedo reconocer en este momento y que puedo llevarla de acá hasta el mundo espiritual y puedo estar miles de años en esa misma posición. Entonces, fíjense a lo que iba con esto, esta vuelta que di, a lo que iba era que
justamente lo que estoy haciendo es recién ahora, después de todo este tiempo, claro, porque con la herida de autosuficiencia y de rebeldía con la que me sentí sumamente identificada, empecé a reconocer cuáles son las cuestiones que me impiden esta relación con Dios en mi persona. Y claro, hablar de rebeldía y de autosuficiencia a mí me sonó mucho a la nueva era, pero también en principio a las relaciones que tuve. Acá tengo a mis redes, ¿no? Tenemos, si ustedes recuerdan, yo compartí al principio, esta es la secuencia que comparte AJ en un video que lo hace a mano, así, a mano alzada en el, en el pizarrón. Bueno, yo lo hice con los dibujos. Estas son las relaciones que tejemos, ¿no? En principio, esta soy yo, estas son las relaciones de perdón. Ah, perdón, no me di cuenta que tenía que desplegar las relaciones de perdón, el daño recibido, que están eh, enmarcadas con rojo, ¿no? Que de dónde viene el daño en principio, ¿sí? Y después, bueno, esta flecha no quería desarrollar toda la idea, pero esta flecha indica que tanto los grupos y el entorno influencian las creencias, son un sistema de creencias de padres y madres, quienes a su vez tendrán sus familias y sus heridas, y así el equipaje histórico llega hasta mí, ¿no? Y después, una vez que nazco, recibo directamente el daño del entorno y de los grupos inmediatos, trabajo, etcétera. Y después también de mí hacia mí, constantemente, con la construcción de la fachada, ¿no? Este daño es el que las relaciones de arrepentimiento están constituidas por el daño que hacemos a otros. Y en principio, sobre todo de manera primaria, por eso dice primaria, a las relaciones más cercanas y a los hijos e hijas. Dentro del daño también, eh, como la creación más elevada, cuenta también el hecho a las criaturas no álmicas, al entorno, ¿sí? Bien, no quería dejar de mencionar eso para no recortarlo. Y haciendo foco en volvemos a esta cuestión de la concepción de Dios. Uno de los bloqueos emocionales que tenemos para con Dios está vinculado a la relación con nuestro padre y nuestra madre. Yo notaba, por ejemplo, y lo conté sí en la descripción del video anterior, que cuando yo hago esta elección de, de iniciar involucrarme en el proceso de las enseñanzas de la verdad divina, llevé incluso una dualidad propia de la transición, hasta que inclusive tuve que abandonar grupos cercanos con los que compartía esta pseudo espiritualidad y esta fachada. Eh, y esa limpieza que hice, fíjense, y esto es lo que reconozco como algo sumamente interesante, no lo juzgo, sino que escalo ahí porque me doy cuenta de la información que me ofrece. En ningún momento me había detenido a hablar de Dios. Sentía vergüenza de hablar de Dios, sentía vergüenza de hablar de Dios todo el tiempo, de poner a Dios en un estado de la palabra Dios, y no me llamaba la atención inclusive esto, y camuflaba, o sea, ponía estados que si ustedes pueden ver desde el tiempo, vamos a pensar, enero, ¿no? Que comienza mi proceso, que puse que yo realmente no había amado, empecé como en este deshacimiento. No usaba la palabra Dios, sí mencionaba a J, mencionaba la verdad divina, pero estaba de alguna manera como maquillando, pero percibo, no era consciente, percibo cómo se escapa, esto escurridizo que tenemos generalmente de actuar, por eso es tan amplia la definición de comportamiento, con las enseñanzas de la verdad divina, porque lo incluye todo, ¿no? Lo incluye pensamiento, palabra, intención, deseo, acción. Y claro, y entonces ahí estoy percibiendo mi intención, ¿no? No estaba absolutamente comprometida. Entonces hice esta componenda, que es este acuerdo de mitad verdad, mitad mentira, y así iba como no quedándome ni de un lado ni del otro, y así, ¿no? Entonces,
esta vergüenza, por ejemplo, la vergüenza es una de mis heridas, la vergüenza que, bueno, justamente se refleja en esto, tener vergüenza de Dios. O sea, no, en el fondo debe ser de que yo eh, siento sumamente arrogante tener vergüenza de Dios, pero al mismo tiempo reconozco que es así, digamos, vergüenza de mencionarlo. Y porque justamente la arrogancia fue lo que construí, la fachada, digamos, está sólidamente todavía encaramada ahí en esta idea de autosuficiencia, de ir sola por el camino, y lo puedo ver, sobre todo en circunstancias donde podría estar absolutamente asistida por mis guías, que tengo un guía designado y que elijo ir ahí remando en mármol con esta idea de lucha, sacrificio y viviendo con el miedo y sufriendo. Entonces, vuelvo, la vergüenza como parte de una de las herencias en este equipaje histórico que recibimos desde la concepción y que da lugar a todas las interacciones falsas, ¿no? A las interacciones. Entonces, aquí podemos ver un poco ya dentro de mi historia, justo en minuto 31, qué bien, voy bien, en mis historias, a quienes son los creadores de las heridas y tanto padre y madre, ¿no? Y que bueno, aquí yo reconozco, y esto lo habré hecho hace un par de meses atrás, quizás hasta 3, cuáles son las principales heridas, ¿no? La vergüenza, vergüenza de mí, también la vergüenza sexual, la conmiseración, bueno, la vergüenza de mí implica todas mis dimensiones, ¿no? Por eso aclaro. La conmiseración, o sea, esta supuesta bondad que es el falso amor, ¿no? También implica la relación de incesto que mi madre mantiene conmigo de alguna manera. También la idea de culpa, de si no soy buena, por ejemplo, en qué forma, ¿no? Yo debía como que eh, cumplir, ¿no? Con esta expectativa. Y de mi padre, el rechazo, la indiferencia, ¿no? Esta idea de, bueno, abandono, ¿sí? Básicamente, incluso lo viví por ser la hija mayor, justamente que eso es lo que da el argumento a mamá que me deposita en mí en su pareja, su idea de pareja, porque quería aclarar un poco, a ella le molestó el día que escuchó que yo hablé del incesto, justamente fue en un vivo de Facebook, pero como para quitarle un poco el tabú y esto que consideramos pura y exclusivamente sexual, carnal, por decirlo, la idea de incesto tiene que ver con la lógica de la relación que mi mamá establece conmigo, ¿no? Me dice, bueno, eh, me designa como su partener en llevar adelante el hogar y la crianza, y yo incluso lo asumo a ese rol, y estaba alimentado porque, bueno, el rechazo, la indiferencia de mi papá y la vergüenza en cuanto que mi papá se avergonzaba mucho de sí mismo, así que tenía una enorme fachada también respecto a eso. Entonces, ¿por qué no prevalece la fachada? Porque el alma todo lo domina, que es lo que debemos reconocer. Este esfuerzo que hacemos nosotros con el exitismo y con todas estas cuestiones de buscar alternativas, de buscar atajos para poder no asumir las responsabilidades de la condición de nuestra alma, es simplemente una forma de dilatar el sufrimiento, hacerlo más extenso, y que justamente es el deseo, ¿no? No atravesarlo, sino se convierte en una meseta y en un lugar donde vivir constantemente. Entonces, bueno, lo que hacemos en vez de procesar todas estas emociones es pasarle un poco de equipaje a los hijos, y a su vez los hijos, en este caso yo, comienzo a construir esta fachada, ¿no? Acá marco que la bondad va a ser la más grande, la supresora de mi, digamos, en la bondad escondí todas mis emociones. Mi fachada era de bondad y de inteligencia, superioridad en cuanto a eso, buena e inteligente, como que era wow, digamos. En este caso, claro, la favorita y la elegida, y que justamente me opone, digamos, tensiona la relación con mis hermanos, condicionando su valía, condicionando su libre albedrío. Acá también hay un daño. Estas son mis relaciones de arrepentimientos, porque también al posicionarme en este lugar, al asumir y al participar, al poner mi voluntad al servicio de esta fachada, hice mucho daño a mis hermanos. Y es más, reconozco
que ahora, hablando de la fe y de por qué yo justamente siento la fe que se va incrementando. Dentro de las cuestiones que en este despertar al pecado emergen es estos recuerdos, estas instancias, estas circunstancias del pasado que justamente están para refrendar la validez de estas relaciones tan adictivas, distorsionadas y dolorosas, sobre todo dolorosas entre hermanos. Cómo percibían cada una de las almas de mis hermanos también la predilección de mi madre, recibían la emoción, porque se percibe, ¿no? Se está proyectando constantemente como padres, y yo a su vez lo hice con mis hijos. Entonces, por lo tanto, ellos también ahora tienen sus propias emociones, digamos, sus propias heridas a partir de esta relación, y ni mencionar a Dios dentro de la ecuación, a su vez, cada uno en su relación con Dios también seguramente proyectando estos bloqueos. Bueno, ¿y cómo ven? Por un lado, entonces, volvemos hacia atrás, esta autosuficiencia, que la pueden ver perfectamente reflejada en mis relaciones, ¿no? Yo no solamente tenía una autosuficiencia, y acá con la pareja la puedo ver, ¿no? Aquí está clarito. Estas son mis primeras experiencias con el amor. No lo había leído, me había puesto acá eh, el foco. Mis primeras experiencias con el amor, proyectaré todo lo vivido en esta instancia a mi relación con Dios y también a el otro deseo que tenemos en el alma, que es a la relación con la pareja. Es decir, no voy a entrar en este momento a la distorsión que se genera con la pareja y con el diseño de lo que es el alma gemela, pero lo puedo tomar en la próxima conversación. Pero aquí sí me voy a restringir a Dios y de en qué medida todas estas mismas estas adicciones, estas estrategias, estos mecanismos, ahí está, control, coerción, manipulación, superioridad académica y económica que me daba el estatus, justamente dañan también la valía y el libre albedrío de quien fuera mi pareja y el padre de mis hijos. Pero son los mismos mecanismos que yo estoy proyectando a mi relación con Dios. Y lo pude descubrir incluso con Francesca, acompañando uno de los procesos en los que Francesca se rebela contra la ley, porque justamente es la rebelión lo que Francesca manifiesta. En qué medida estaba yo haciendo exactamente lo mismo, pero exactamente lo mismo, sin tirarme al suelo simplemente, pero resistiendo a mantener el control de cómo debían ser las cosas y cómo actuar, que es un poco lo que conté hace un rato, en esto de ir sola, luchando, defendiendo, atacando, o sea, toda la lógica de la fachada. Estoy hablando y quizás de horas de esta mañana, no sé, hoy no lo descubrí, pero lo descubro constantemente, porque eso también es otro aspecto de la verdad, digamos. No es posible, en principio, ni siquiera poder abarcarla, porque Dios es infinito y el universo mismo tiene un potencial. Lo que Dios crea es el potencial del Dios crea, o sea, crea el potencial y dentro de ese potencial existe el universo, por lo tanto, de alguna forma es una, una secuencia, digamos, de dimensiones por recorrer que abarca mucho más de lo que nosotros podemos siquiera comprender desde la mente del cuerpo, en este caso el cuerpo espiritual, pero desde esa mente tampoco. Por lo tanto, este descubrir es constante y es más, está absolutamente, no sé si la palabra garantizado, iba a decir prometido, pero está garantizado que lo podemos acceder a cualquiera de nosotros, porque no existe privilegio, no hay hijos de Dios predilectos. Entonces, de poder seguir incluso creando universos. Ese es el poder que nos da miedo, paradójicamente. Y no quería perderme de entrar en lo que estuve haciendo, no
no hice un cartel, pero creo que podía ofrecer a modo de justamente de registro, de modelo, de sugerencia de cómo llevar este proceso. Cuando vamos un poco compartiendo, el deseo impulsa a las leyes, ¿no? Está constantemente. Que había puesto hoy, que por ley de atracción, que era la cuarta herida, con Dios asociamos que los eventos catastróficos o que Dios está enojado o los grandes accidentes o le pedimos a Él que los, digamos que los disuelva, no sé si la palabra es disuelva, que contribuya a aliviar el dolor que generan, pero estamos constantemente participando y esa es la diferencia radical que propone desde la verdad divina, de asumir la responsabilidad, la verdadera responsabilidad. Asumir la responsabilidad, la verdadera responsabilidad implica justamente desear, desear conocerme y conocer, por supuesto, involucrarme con mi Creador. Entonces, les decía que vamos un poco, aparte de leer y compartir el material, vamos haciendo procesos individuales y registrando en las bitácoras. Las bitácoras, como también ya ha salido la escritura como una alternativa terapéutica, hay mucho material de lo terapéutico de escribir. Y lo vamos haciendo de una forma, por supuesto, personal. Y yo venía en esta secuencia, bueno, es bastante desprolija la mía, pero aquí, por ejemplo, esto que les voy a mostrar, a ver cómo puedo hacer. Ahí, ¿no? Bueno, esto que está pintado acá, dice, tú, deseando el amor de Dios, eres autorresponsable. Entonces lo tomé así de uno de sus videos y de sus artículos y cómo de alguna forma es absolutamente claro lo que nosotros consideramos responsabilidad en la tierra, desde la perspectiva humana, no es, digamos, porque obviamente estamos en rebelión y con la autosuficiencia Dios no entra en la ecuación, así que partimos desde ahí con la irresponsabilidad. Y les quería mostrar que si bien el verdadero poder del alma no está en las palabras, el registro lo que intenta de alguna forma es aprovechar esta ralentización, o sea, esta experiencia que difiere mucho de pasar al mundo espiritual donde ya no se, no se experimenta de la misma forma, pero sí se potencian todos los sentidos, así que tiene también su ventaja, por supuesto. Pero iniciar el proceso aquí en la Tierra es un privilegio y lo dice constantemente AJ. Entonces, comenzar a sentir y empezar a registrar honestamente todo nuestro camino. Es un entramado, es un tejido en este registro que se va haciendo con un poco con los vivos, por eso lo llamo bitácora viva, y a su vez con las traducciones y el material que comparte Iván, con la secuencia, y me maravillaba en esta sincronicidad en la que Iván, después de un tiempo personal que se tomó, eh, eh, y cuando vuelve y retoma un poco el proceso con el que nos conocimos, ¿no? De compartir el material y de interpretarlo juntos en el camino con un mini grupo, como dice él, que tenemos también en Telegram. Pero a su vez veía como todo lo que Iván iba, que sin haberlo hablado antes, por supuesto, sin haberlo pautado, iba ofreciendo y tengo esto para compartir y encontré esto y así, de alguna forma estaba absolutamente servido, o sea, ofrecido para sostener la experiencia que estoy llevando, ¿no? Para poder alumbrar, porque la verdad hace eso, ¿no? Y bueno, entré a mis heridas en mi relación con Dios, no hice el cartel, repito, se los voy a leer nomás, a ver si encuentra. Y las heridas en mi relación con Dios, que me detuve en la de la cuestión de género y entré a la de mi padre y madre, entré y anoté, un poco partiendo de este esquema que hice hace meses atrás. Entonces, en la relación con mi madre tengo la relación incestuosa, que está, por supuesto, en una adicción, supresión de las heridas, o sea, no procesamiento del dolor, la fachada, en la dependencia emocional, que
justamente hace que yo tenga, bueno, la adicción hace que yo no resuelva y que sustituya esos faltantes que tenemos, digamos, con otras cuestiones. En este caso era para mí lo académico y la escuela y la trayectoria que incluso me llevan a estudiar para maestra, que es el sueño de mi mamá, por cierto, y hasta eso, digamos, lo tomo como parte de la inercia inclusive. Las expectativas, el ser especial, el egoísmo, bueno, la supresión de las heridas, la vergüenza en todo sentido, el autodesprecio, la idea de carencia, la conmiseración, la bondad, porque era el falso amor, que es la conmiseración, el amor como sinónimo de sacrificio, el miedo a no ser querido o a no tener, que está relacionado con, con la experiencia que vive mi mamá también de la pobreza, entre comillas, pobreza. Bueno, y la relación con papá es la ira con los hombres, el rechazo de la autoridad, el desprecio de lo masculino, por asociarlo a algo desamoroso, frío, indiferente, utilitario, el juicio, el castigo, la culpa también asociado, porque bueno, yo enjuiciaba por supuesto a mi padre, lo castigaba también, eso ya lo hice de grande, también la culpa que lo acusaba y bueno, por supuesto utilizaba la culpa como un mecanismo de manipulación. La carencia que también heredo de papá, el no tener, el miedo a no tener, el miedo a no ser querido, que justamente habrá hecho que papá y mamá estén juntos de alguna manera. La vergüenza sexual, la soberbia, eh, la educación sin Dios, paradójicamente, ¿no? En general hablo totalmente una educación sin Dios toda mi vida, o sea, hablo la educación de crianza, hablo, y la iglesia sin emoción, porque pongo que habla de Dios, pero la emoción en ninguna iglesia, también muy intelectual, mi relación con la iglesia, la catequesis, cómo es la estructura y los sábados, toda esa cuestión muy doctrinaria, muy fría, estructurada, sin Dios. Entonces, me detuve dentro de todo este panorama de las heridas que tengo, que están proyectadas a Dios, porque básicamente la relación, y me detuve porque puntualmente ayer, buscando el material para hacer el video que pensaba que iba a hacer, y este fue el que, como que abrió un espacio así, una energía, una pulsión hermosa del descubrir propia de la infancia, ¿no? Que nos asombramos con cosas tan maravillosas, que vemos lo maravilloso en lo simple. Bueno, justamente era esa sensación, ¿no? Y ayer buscando un material y revisando algunos videos que habíamos hecho antes con Iván, justamente el que tengo, el de Imponer el Amor y la Verdad, en un grupo del 2016, donde AJ se detiene en esta cuestión de la proyección de la ira entre los géneros, encontré parte de la descripción, se los voy a leer, dice, a ver cómo, acá, Dios tiene todo un conjunto de infinitas leyes que en el fondo son amorosas. De hecho, ese es el marco de leyes y cada una de ellas la podremos entender, en palabras de Miller, como el modo en que Dios se siente sobre el amor, el modo en que Dios siente el amor. Y nosotros vivimos en ese marco, lo queramos o no. Por lo tanto, de cierto modo se nos impone la verdad y el amor se impone su aplicación. Lo mismo que cuando decimos eso sobre las leyes humanas, pero en este caso es de forma perfecta y amorosa. Lo querramos ver o no, lo querramos entender o no. Recordemos que estamos en un estado de rebeldía y que tenemos una inercia creada en parte por el modo en que entendemos la ley y las leyes humanas, que es lo que voy a hablar en el próximo video que deseo grabar. Y la influencia sobre nuestras vidas, nuestro estado de rebeldía y la influencia que ejerce en nuestras mentes, la instrucción sobre las instituciones humanas, que es lo que decía recién de la educación y la crianza, y la convivencia con ellas, y la influencia sobre nuestras vidas del hecho de la existencia de la ley humana, hacen que no entremos en el tema de las leyes de Dios con humildad, hacen que no lo entendamos con humildad. Lo voy a enlazar a este video porque es sumamente ilustrativo, claro, toma una cuestión de grupo, algo que lo pasamos absolutamente por alto y lo pone bajo la lupa y revela todo un entramado
de las creencias que sostienen y de las adicciones y las distorsiones. Y sobre todo en esto me detuve porque cuando él empieza a dialogar, cuando empiezo a recorrer el video, lo que descubro es que tengo mi ira con los hombres, que yo en realidad lo puedo ver conmigo, lógicamente, porque sí es como la ley de repulsión declarada, me río, pero sí, en realidad es triste de alguna forma, porque bueno, compartir la experiencia, o sea, ir al diseño original como es, que nunca se pensó en esta, si se quiere, autosuficiencia para nada, que no es parte del diseño, y compartir con un partener la experiencia. Siento y cada vez que los veo a Mary y a Jota, el deseo renace más. También con algunos mensajes de los seguidores de Payet y las cartas, y bueno, también. Y quería mostrar, bueno, esta anotación muy rudimentaria también, que dice mi ira con los hombres. Claro que obviamente está revelada, un poco detenerme ahí con la pareja, estaría muy bueno hacer un video, no quiero hacerlo todo apurado, pero revelar cómo en este proceso de ir asumiendo la responsabilidad y de desenmascarar, o sea, quitar la fachada, puedo identificar cómo en esa suerte de bondad y de incluso de condescendencia, porque así se me conoce, había una, una letra chica, un trueque, una adicción y expectativas de que esa persona me diera, que yo iba a darle algo a esa persona y esa persona me iba a dar algo a mí, que no era lo mismo, que eso es el trueque, ¿no? Yo tengo huevos y vos me das harina, o sea, algo así, como que sí, no es dar lo mismo, sino justamente estuvimos compartiendo con Iván videos respecto a eso esta semana. Y quería detenerme ahí porque reconocer estos indicadores, y vuelvo al principio antes que se me corte el video, en el minuto 59, vuelvo a los indicadores. La experiencia, a ver, la importancia de experimentar con estos hechos probados, de experimentar, de someter a prueba personalmente a través del ver y sentir. Estos indicadores que tienen mi ira con los hombres y en qué medida estoy yo, bueno, está mi abuela, busqué las referentes del género femenino de los que pude haber recibido, e inclusive está mi padre también, por supuesto, que es lo que les acabo de contar, y cómo a su vez se va proyectando ya en este equipaje histórico en el que yo cedo a mis hijos, aquí están mis hijos, como no está del lado del revés, no puedo leer, cedo a mis hijos también la, la misma herida, se quiere, o en la misma secuencia, que quizás no esté con exactamente el mismo patrón, pero sí se puede identificar con mecanismos de violencia, de agresividad, de maltrato, de manipulación, de control, de, de incluso de negación, de sustitución, de adicción, bueno, todo, es como que todo es un poco no es lo mismo, pero es la misma lógica, ¿no? Que pretende. Así que, bueno, apreté el acelerador porque el video me ayuda, porque el video se corta al minuto 59. Principalmente era esto, ¿no? Ya, poner el foco en la relación personal con Dios, asumir mis heridas, reconstruir, hacer un poco de esta red, dibujarla, esquematizarla. El escribir contribuye muchísimo, hablar con otros también, a quienes están ahí, que agradezco el hecho de compartir, a quienes me conocen también. Y lo otro es profundizar. Puedo detenerme si se quiere, me gustaría mucho. Para eso tendría que entrar a explicarles porque es maravilloso el diseño respecto del alma gemela, es absolutamente valioso, esencial, porque quien no la conozca y descanso, o sea, con esa certeza, digamos, que esa confianza en el diseño, esa previsibilidad que es parte del diseño de que yo voy a encontrarme con mi alma gemela aquí o en el mundo espiritual, que es mi deseo. Eso justifica el movimiento que hago. Ya de alguna manera
aunque no parezca, es ya no sentirme sola. Y digo aunque no lo parezca porque sí, por ahí prevalece la sensación de ir solo, ¿no? Sobre todo cuando está el miedo presente, ¿no? De que el miedo gobierne. Y la experimentación como algo fundamental en cuanto a poder encontrar esas referencias, esa indagación, está constantemente sometido, digamos, al arbitrio, o sea, dentro del marco de las leyes, que es como bien lo dice acá, eh, la idea de la práctica, la idea de que esto es práctico, la idea de que es cotidiano, de que vivimos de esta forma y de que es sumamente elocuente la experiencia y cómo este deseo o esta predisposición o esta apertura o el inicio de proceso de cultivo hace que ya encuentre, además de todos estos argumentos, propios de mi experiencia, que ya encuentre esa asistencia, tanto directa como indirecta, a través de la ley de atracción, también de la ley de la compensación. La semana pasada que tuve, que empecé a sentir el deseo de dejar de estar en relación de dependencia económica, como estalló el hígado de alguna manera y invitándome también a tomar conciencia de lo que le estaba haciendo a mi cuerpo, ¿sí? De la forma en que lo estaba dañando y a través de ese proceso que tampoco oculté, que no me fui al médico, que, o sea, que no lo, sino que lo procesé, lo atravesé amorosamente, sí busqué en la nueva medicina germánica lo que, como para ilustrar un poco lo que representa el conflicto. Él no habla de emociones, habla de conflicto biológico, y encontré que estaba relacionado con el miedo a no tener para comer y a la supervivencia, así que me ilustraba un poco que la fachada y las palabras y los pensamientos, y cuando no vivimos en el yo real, no identificamos las profundidades de nuestras heridas, esas emociones causales que están constantemente eh, pulsando para ser reconocidas y liberadas, estaban ahí presentes. Así que apareció un ataque al hígado, por ejemplo, que bueno, que sirvió como parte de la experiencia, la ley de compensación, machacando, 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 diría pinchando, 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 dice Jesús. Y así es como es una fuente permanente de donde servirse de, de, de nutrientes para poder continuar en el camino. Esa es la intención de este video, el deseo es que lo compartan, que hagan preguntas si quieren, y que bueno, se atrevan a ser quienes son en realidad y a descubrir su verdadera y poderosísima identidad. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. En la descripción enlazo todos los materiales que fui nombrando a lo largo del video y otros que posiblemente les puedan gustar. Muchísimas gracias de corazón, desde el alma. Voy a tomar agua.